Muy buenos días, iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos, hermanos, estamos desde la iglesia haciendo esta pequeña bienvenida. Cari, qué bueno tenerte con nosotros hoy. Estoy muy feliz y la verdad es que espero que les haya gustado nuestra introducción de reporteras. Exacto. ¿Cómo estás, Indelita? Yo bien, muy bien. De hecho, sí, estoy muy emocionada, no sé, estuve muy expectante por todo lo que va a pasar en esta mitad de mes en adelante y en marzo lo que se viene, que más adelante la vamos a compartir. Sí, ¿Y tú cómo estás, Cari? También estoy agradecida porque estoy con ustedes, iglesia. Estoy muy feliz de poder estar aquí contigo, Sindelita, y estar contándoles lo que está pasando en la iglesia con jóvenes, con la oración. ¿Pero qué? ¿Por qué no primero comenzamos con los jóvenes? Sí. Exacto. Sí, es algo que nos emociona más. Ajá, porque estamos apoyando a Luchito nosotras. Y es emocionante, ¿no? Saber que hay chicos y hay jóvenes que están apasionados por Dios, que quieren conocer mucho más. Y eso es evidencia en nuestros devocionales que tenemos los lunes y los viernes, ¿no? La respuesta y el interés que hay en ellos de poder conocer de Dios, de poder orar, poder dar sus peticiones de oración, sí, ¿no? Y también se refleja en las reuniones de los sábados, ¿no? A las 7, que son a las 7. Y sí, eso me emociona. Iglesia, les vamos a contar un poco de lo que hemos estado haciendo en Tribu esta semana. Tribu. Exacto. Y en nuestras reuniones de conexión que están siendo muy poderosas. Esto comenzó siendo un sueño en una oración. La verdad, fue una oración más porque nosotros sentíamos la necesidad de buscar a Dios y de conocerlo. Y cuando se dio la oportunidad de empezar con esta esta reunión de conexión y ver cómo los chicos empezaron a tener esa pasión, ¿no? Y eso fue un anhelo. Ese es un anhelo que tenemos, chicos, que puedan conocer a Dios no solo como amigo, no solo como padre, sino también como el que suple, el que sana, el que provee. Y están siendo semanas muy buenas, semanas en las que hemos visto que cada uno de ellos se emociona y está pendiente, no está esperando el link de las reuniones. Exacto, y se conectan. Y yo sé que estamos, por ejemplo, empezando ahora, somos 10 aproximadamente, pero sé que más se van a unir. Y si tú todavía no te has podido unir hasta ahora, pues estamos esperándote con los brazos abiertos. Quiero que sepas algo. Quiero que sepas que somos vulnerables. Todos somos vulnerables. Y era uno de los temas que estábamos hablando, ¿te acuerdas, Indelita? Sí. Se llamaba fragilidad. ¿Cómo es que nosotros tenemos áreas en las que somos frágiles? Y eso es una realidad. Pero lo importante es conocer en qué áreas estamos siendo frágiles, preguntarle a Dios. Y algo que me gustó mucho fue que uno de los chicos en la reunión dijo que en esa fragilidad conoció a Dios, conoció más a Dios, porque se le entregó esa fragilidad a Dios y le dijo, trabaja en esta fragilidad que yo te necesito, ¿no? Y también fue vulnerable y le dijo, Dios, necesito que tú seas quien me ayude en este proceso. Y eso me emocionó mucho. ¿Cómo te sentiste tú? Wow, sí, o sea, el hecho de que vean a Dios no solamente como su padre, no solamente como Dios, sino como alguien más que pueda ayudarnos, como esa persona o ese lugar donde podemos correr cuando nos sentimos débiles, cuando estamos tristes. Y simplemente correr a Él y llorar, aunque sea, no es bonito, no es llena tanto el corazón. Pero creo que también como que la juventud tiene un chip, ¿no? Un chip de que si yo digo que soy débil en esta parte o tengo un área donde fallo y sé que fallo y batallo mucho con eso, y piensan que, bueno, mi líder, si yo le cuento a mi líder, me va a juzgar. Y si me acerco a ti, me vas a decir, ay, o me vas a castigar, me van a meter a disciplina, ¿no? Y le tienen terror a eso, ¿no? Sáquense eso de la cabeza. Cuando en realidad el reconocer que estoy fallando es un acto de humildad, no solamente a Dios, sino también reconocer que tú estás que tú estás mal, estás fallando en algo, pero que necesitas ayuda de alguien, y esa
persona solamente es Dios. Es Exacto. Dios quien te puede ayudar. Y creo que debemos de quitarnos ese chip, ¿no? De que mi líder me va a decir, me va a juzgar, me va a criticar por eso que estoy haciendo. Exacto. Cuando no, o cuando Somos frágiles. ajá, piensan que vamos a tomar la posición de Dios. Y aunque sea, Dios ni siquiera nos juzga a nosotros, ¿no? Sí. ¿Y por qué nosotros como líderes vamos a hacer eso con ustedes? Entonces cambien ese chip, quítenlo, deséchenlo ahorita mismo y confíen, ¿no? Y eso es algo bonito que hemos visto en las reuniones, porque abren su corazón y disponen, Nos comparten. ajá, cosas que ellos están pasando, Y la ¿no? verdad es que nos identificamos porque Sí, también pasamos por eso, por lo ¿no? mismo. Y hasta por peores cosas, ¿no? De hecho que sí. Todos somos frágiles. En realidad, hermanos, los que nos están viendo, ustedes también son frágiles en sus casas. Ujú. Pero ¿saben qué es lo que estamos aprendiendo en jóvenes? Es que en esa fragilidad es donde tenemos que acercarnos a Dios. Así es. Es que en ese momento es donde tenemos que encontrar un refugio en nuestro Padre. Amén. Y qué bonito que a través de la oración. Ujú. Y precisamente de eso queremos hablarte hoy, de la oración, de lo que está haciendo la oración a la iglesia. Así es. Y queremos que también seas parte de eso, queremos que puedas participar. Sindalita, me emocionó porque en esta última reunión de oración, Ajá. que son los El jueves, jueves y son los los sábados. sábados, este jueves que se hace a través de la plataforma Meet, hubo una hermana que se conectó y que dirigió por primera Toda la vez la oración. oración. Sí. Y nos emocionó mucho y ella nos decía que al inicio no quería estar dirigiendo, pero que Te da Dios, miedo, ¿no? exacto, pero que Dios le había hablado al corazón y le dijo, tienes que hacerlo. Y Ajá. fue un gran jueves, la De verdad, verdad que sí. Yo salí re bendecida de esa reunión, yo salí casi llorando también junto con la hermana. Dios ha fortalecido mi vida en esa oración y sé que si ustedes también son parte de estas reuniones, también Wow. tengan por seguro que van a salir más que fortalecidos, más que Iglesia, llenos. conéctense a la oración. Sí, Dios nos está tocando la puerta y nos está diciendo, iglesia, despierta, Prepárate. despierta. Necesitamos despertar, iglesia. Ujú. Necesitamos conectarnos mucho con nuestro Padre y conocerlo a través de la oración. Doblar Amén. las rodillas, abrir nuestro corazón. ¿Y sabes qué, Sindel? dime. Estamos empezando unos días muy chéveres. Sí. En marzo Primero se de viene marzo. algo muy bueno. Cuéntanos, Sindelita. Sí, vamos a hacer 21 días de ayuno y oración. Va a ser un tiempo muy bonito. Sé que, bueno, este tiempo en sí son 21 días. Empieza el 1 de marzo hasta el 21 de ¿Eso enero. quiere decir que tengo que estar los 21 días No, orando no, y no, no. ayunando? No vas a estar los 21 días. Tú, Ujú. bueno, en la parte de arriba, ahorita en la descripción de la transmisión, hay un link donde vas a poder inscribirte y donde tú Exacto. vas a poner qué días vas a poder, qué días tú dispones. Tú sientes, Tienes yo tiempo. quiero ser parte. No Ujú. puedo los 21 días, obviamente nadie va a poder los 21 días, pero puedo, digamos, los lunes que no trabajo o los martes que no trabajo, voy a ayunar y voy a tener ese tiempo de oración. Pero quizá, hermano, también usted esté trabajando Claro. y, como dice la Biblia, que tenemos que tener un corazón dispuesto a la oración. Entonces, Ujú. puedes estar trabajando, puedes estar ayunando y escoger de pronto un tiempo para orar. Y Ujú. ya cerramos ese día, en la noche, todos los que han podido ayunar y estar orando durante ese día, con una pequeña reunión en Ajá. oración de Van a las cerrar, personas ¿no? que están ayunando ese día. Claro, es como que estás durante tu trabajo, ¿no? Y estás orando, meditando en lo que Dios está llamando, más tu ayuno. Ujú. Y en la noche va a haber, como ya ahora la cuarentena empieza a las 6, quizás algunos llegan a 5:30 o a las 4 a su casa, entonces A las en 7 la puede ser. tardecita, ¿no? Ya Esas saben, horas se ya coordina. se coordinan, se juntan, y empiezan a orar, ¿no? Un pequeño tiempo de orar para cerrar el ayuno y ya. Sindelita, y si durante estos 21 días Ujú. yo puedo, por ejemplo, 5 días de estos 21 días, ¿puedo hacerlo o solo Claro tengo que que sí. participar una vez? No, puedes hacer los días que tú quieras, Cari. Wow. 5 días, 7 días, quizás una semana. Dios te lleva a que ayunes toda una semana. Puedes hacerlo.
puedes Claro, hacerlo, estás en toda la pero libertad. siempre y cuando cuidando también nuestra salud. Así es. Y todo eso. Pero iglesia, conéctense. Iglesia, Sean los parte. tiempos de oración de verdad está transformando vidas. Y sabes que, regresando un poco a los jóvenes, Indelita, hay algo que me gustó mucho. Y es que pude ver que los jóvenes pueden ser influencia. Ajá. Influencia en su casa, transmitir lo que ellos están conociendo de Dios. Así es. Y quizás sus papás, joven, si tú nos estás viendo, quizás tus papás o tus hermanos no conocen a Dios, pues te voy a decir algo: persevera en la oración, porque Dios es un Dios, nuestro Dios es un Padre que suple y que cumple promesas. Y que responde oraciones. Y que responde, sí, totalmente, responde oraciones. Así que Dios está empezando a hacer algo en tu vida. Dios está empezando a tocarte el corazón y a incomodarte quizá. Pero esto es porque quiere que tú traigas a sus pies a toda tu familia. Ajá. Así que te invitamos, joven, nuevamente, que te puedas conectar a las reuniones de oración, a las reuniones de conexión. Y, amada iglesia, motiven a sus hijos también. Motiven a sus hijos que quizá no se han podido conectar durante mucho tiempo. No los obliguen, no los obliguen. No, no los obliguen para nada. No. Pero créanme que va a ser un gran tiempo donde quizá ellos conozcan a Dios de una manera muy diferente. Y si no se quieren conectar, pues papás, los llamamos. Oren. Exacto, los llamamos a que oren por sus hijos. No pierdan la oportunidad de orar por sus hijos, de doblar rodillas por ellos, ¿sabes? Así es. Dios Nosotros oramos, ¿no?, por cada uno de ellos. Por Exacto. los chicos que no están formando parte de nuestras reuniones, oramos por cada uno de ellos. Y anhelamos ver sus vidas Levantadas. liderando. Así es. Y levantadas. Liderando grupos, que nuestros grupos de conexión se dupliquen, se tripliquen. Exacto. Y ¿te que seamos imaginas? una generación. Y no se queden atrás tampoco los papás, ¿ah? Que también pueden impactar, pueden liderar, exacto. pueden todo. La oración está siendo algo que está tocando mucho a Emanuel. Así que, iglesia, estamos muy felices de haber compartido con ustedes lo que estamos haciendo, lo que cada uno desde sus casas está empezando a ver sobre Dios. Así Y es. están todos invitados. No se olviden de los 21 días de ayuno y oración. Inscríbanse, apunten su fecha, los días que disponen. Y bueno, ya no hablamos más, Cari, ya Sí. creo que está de más. Ya nos La iglesia aburrimos quiere ya. adorar, quiere ¿Por qué cantar. no empezamos con un tiempo de adoración, Y rindiendo alabanza. nuestro corazón y dándole todo a Dios? Amén. Vamos, iglesia, vamos a adorar a Dios. Nos vemos. En ti mis ojos yo pondré, no miraré atrás, el pasado ya dejé. Al ritmo de tu corazón, sincroniza mi andar, quiero hacer tu voluntad. Guíame a ti, a tu verdad, alinea mis pasos, mi corazón no dudará, mi futuro está en ti, sin temor, a tus brazos correré, a ti mi vida entregaré, confiaré que tus planes son de bien, haz tu voluntad. Haz tu voluntad. En cada paso que yo dé, quiero reflejarte a ti,
brazos correré, a ti mi vida entregaré, confiaré que tus planes son de bien. Haz tu voluntad sin temor, a tus brazos correré, a ti mi vida entregaré, confiaré que tus planes son de bien. Haz tu voluntad, haz tu voluntad. Guíame a ti, a tu verdad, alinea mis pasos, mi corazón no dudará, mi futuro está en ti. Guíame a ti, a tu verdad, alinea mis pasos, mi corazón no dudará, mi futuro está en ti. Sin temor, a tus brazos correré, a ti mi vida entregaré, confiaré que tus planes son de bien. Haz tu voluntad sin temor, a tus brazos correré, a ti mi vida entregaré, confiaré que tus planes son de bien. Haz tu voluntad, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia, y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Y recibe todo.
precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Recibe toda gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, toda la honra, Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. ¿Cómo están, iglesia? Ahora sí, estaba apagado el audio en el micro, pero ¿cómo están, amados hermanos? ¿Qué tal? Buenos días, es un día de bendición hoy. Estamos transmitiendo desde la casa. Es un gran tiempo hoy el que vamos a tener. Amén. Hemos tenido ahí a Cindy, la Cari hablándonos esta mañana, también el tiempo de alabanza, de adoración. Yo quiero que, amados hermanos, siempre estés conectados desde el principio, porque ponemos al principio todo lo que son los mensajes, todo lo que es la publicidad también, o todos los eventos que tenemos, y es necesario que estés conectado para que sepas lo que hace la iglesia. Amén. Entonces, ahí ponemos nosotros qué es lo que hay, qué es lo que estamos haciendo. Ahí estamos poniendo que estamos apoyando a un hermano que su sobrina en el país de Venezuela está sufriendo una necesidad física, y también ahí tú puedes encontrar la información cómo apoyar al hermano Pedro. Y bueno, amados hermanos, estamos domingo 20 de febrero ya, a pocos días de cumplir un año. Perdón, estamos 21 de febrero, me equivoqué. Wow, estoy un poco retrasado. Ayer fue, sí, está bien, 21 de febrero. ¿Cómo es? En mi mensaje puse la fecha 20 de febrero. Bueno, no, 21 de febrero. Y saben, amados hermanos, ya estamos cerca de cumplir un año, casi un año. El 15 y 16 de marzo cumplimos un año de estar en emergencia sanitaria, de todo esto del COVID-19 aquí en Perú.
Pero seguimos adelante. Seguimos desde ahí, desde ese 16 de marzo, no nos reunimos presencialmente, excepto unos cuantos sábados que nos pudimos reunir con algunos hermanos aquí en iglesia, pero de ahí no más. Pero seguimos, hermanos, y yo te pido que no desfallezcas, que continúes conectándote a la iglesia, que participes de lo que hacen los jóvenes, que participes de lo que hace de los jueves de online, de oración online y de todo lo que va a haber. Participa, amado hermano. Viene días de ayuno, participa, conéctate a la iglesia, amado hermano, conéctate. Es necesario que lo hagamos. Es necesario. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre hacerlo. Que algunos, ahora nadie nos congregamos físicamente, si bien es cierto, pero sí online, sí por medio de internet, y algunos no lo hacen, han dejado de hacerlo. Y yo quiero que podamos hoy recapacitar, pensar y decir: Señor, comenzaré a conectarme, no solo a ver las transmisiones, sino a conectarme con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Esta mañana, ustedes ya han visto lo que hemos puesto, la publicidad de lo que vamos a hablar hoy día, este domingo, y es que se haga tu voluntad. Ese es el tema que hoy vamos a tratar hoy en este domingo, siguiendo la serie Ser Iglesia. Y yo te voy a pedir que estemos muy atentos a la palabra de Dios esta mañana, porque yo estoy seguro, amado hermano, de que Él quiere hablarnos siempre. Él quiere hablar a nuestras vidas, Él quiere conectarse con nosotros a través de su palabra. Y voy a leer el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que dice lo siguiente: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, Padre Celestial, te doy las gracias esta mañana. Gracias porque es un lindo día que tú has hecho para nosotros, Dios. Gracias por los hermanos que se están conectando ahí desde casa, Dios. Queremos disfrutar este domingo y gracias por tu palabra, por lo que tú hoy nos vas a hablar, Señor Jesús. Dejamos nuestras cargas sobre ti, Dios. Dejamos todo lo que somos delante de ti, Padre, y nos conectamos contigo. Gracias por las personas que hoy están aquí en la casa. Somos muy poquitos, Dios, solamente para poder llevar y poder transmitir esto cada domingo, Padre. Yo te pido que tú bendigas sus vidas, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Bueno, interesante, ¿verdad? Y no os adaptéis a este mundo. Pero quiero empezar y quiero que estés muy atento a esta introducción que voy a hacer. Lo voy a leer, sí, poco a poco, y quiero que por favor estés atento a esto, ¿sí? Dice la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, disculpen, acá esta no es la palabra, esto es una anécdota, ¿sí? Ya le decía mentira, no. Esta es una anécdota, algo que encontré mientras estaba haciendo la prédica, y titula: El joven que siguió la voluntad de un caballo. Una vez más se lo digo. El joven que siguió la voluntad de un caballo. Y lo voy a leer. Es una historia, no es real, solo es una historia para que podamos entrar al tema de hoy. Un joven campesino, quiero que se imaginen por favor la escena. Un joven campesino solía llegar a la casa de su novia en su hermoso caballo blanco. Ante la mirada de los vecinos que contemplaban esa escena todos los días. En una oportunidad, cuando el joven enamorado llegaba a visitar a su novia, una vecina cristiana que conocía al muchacho en la iglesia salió a su encuentro para decirle que no debería casarse con la chica, pues no seguía las enseñanzas de la Biblia. Esta señora le decía: ella no es la esposa que Dios tiene preparada para ti, le dijo a la mujer. El joven, confundido, le costaba aceptar lo dicho por la mujer como un mensaje de parte de Dios.
Por eso le dijo a Dios en oración: Señor, confirma por medio de una señal si es tu voluntad que esta joven sea mi esposa. Unos días después, cuando el joven se dirigía a la casa de su novia, le vino a su mente una idea y oró a Dios diciendo: Señor, si es tu voluntad que me case con ella, permite que mi caballo me lleve a su casa sin que yo tenga que guiarlo. De lo contrario, que el caballo pierda el camino y me lleve a otro lado. El joven subió a su caballo y lo único que hizo fue ordenarle que se pusiera en marcha. El caballo, sin vacilar, tomó el rumbo como era de costumbre todas las tardes, sin que el joven lo guiara. El caballo llegó a casa de la novia. Año y medio después, su matrimonio fracasó, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que eso no sucediera. El joven, muy triste, se lamenta ante su pastor preguntando: ¿por qué fracasó mi matrimonio si tomé la decisión después de consultar la voluntad de Dios? Joven, le respondió el pastor, tú no hiciste la voluntad de Dios, tú hiciste la voluntad del caballo. Entonces, yo quiero que acá nos podamos concentrar. ¿Era realmente la voluntad de Dios eso? A veces nosotros decimos que probamos a Dios, ¿verdad? Señor, si haces tal cosa, yo lo voy a hacer. Y es como este joven que dijo: si el caballo sigue su camino sin que yo lo guiara, sin que yo lo guíe, será tu voluntad, Señor. Y al final, cuando fracasó todo, el pastor le dijo: seguiste la voluntad del caballo. Ahora, ¿qué es la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es perfecta, ¿verdad? Agradable, ¿sí? Y quiero leer algo aquí que dice en San Lucas 22:42. San Lucas 22:42, el Evangelio de San Lucas, dice: diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Vuelvo a leer: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas 22:42. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios era que Jesús muriese en la cruz? ¿Cuál creen que era la voluntad de Dios? Acá vamos a ver la voluntad soberana de Dios. ¿Cuál es la voluntad soberana de Dios? ¿Sí? Jesús dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Quiero que leamos este verso. Hoy vamos a tocar muchos versículos hoy. Hechos 4:27 al 28. Hechos 4:27 al 28 dice: de hecho, acá está hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz. Vamos a leerlo. De hecho, eso ha ocurrido aquí, en esta misma ciudad. Pues Herodes Antipas, el gobernador, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel estaban todos unidos en contra de Jesús, tu santo siervo, a quien tú ungiste. Sin embargo, todo lo que hicieron ya estaba determinado de antemano, de acuerdo con tu voluntad. Todo lo que hicieron con Jesús, Poncio Pilato, Herodes y todos los gentiles, todos cuando Jesús pasó por todos esos padecimientos, acá se escribe en el libro de Hechos que dice: todo ya estaba determinado de antemano de acuerdo con tu voluntad. O sea, era la voluntad de Dios que pase por todas esas penurias,
por todo el camino a la cruz, por todo lo que tuvo que pasar, era la voluntad soberana de Dios. De modo que la voluntad de Dios era que Jesús muriese, ¿verdad? Este era su plan, su decreto. No había cambios, por lo que Jesús se inclinó cuando lo hemos leído hace un rato y dijo: aquí está mi petición, Señor. Si puedes pasar esta copa, Padre, hazlo, pero haz lo que sea lo mejor. Entonces, a la pregunta, yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien? ¿Tú qué crees? ¿Puede ser la voluntad de Dios que los cristianos suframos por hacer el bien? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Puede un cristiano realmente sufrir por hacer el bien? ¿Qué responderías? ¿Qué responderías, Peter? ¿Puede un cristiano sufrir por hacer el bien? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:17. Dice, 1 de Pedro 3:17 dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Lo vuelvo a leer. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, tú puedes sufrir penurias por hacer el bien, haciendo la voluntad de Dios, que también lo puedes sufrir penurias sin hacer la voluntad de Dios. Pero es mejor, dice acá en 1 de Pedro, que sufra por estar haciendo la voluntad de Dios. Es mejor que pase padecimientos sabiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios y no por errores que cometa. Entonces, sí, puede ser que la voluntad de Dios sea que los cristianos suframos penurias, ¿no?, por hacer el bien. Habrá decisiones que tengamos que tomar en determinados momentos de nuestras vidas que traerán sufrimiento, dolor, pero que estarán dentro de la voluntad de Dios. Amén. Va a haber cosas que Dios nos guiará a dejar, que Dios te va a decir: deja esa relación. Dios te va a decir: deja ese trabajo, deja ese negocio. Diversas circunstancias que pueden pasar en tu vida. Suelta ese sueño que quizá puede traer en ese momento dolor, ¿verdad? Digamos, tú tienes una relación con una persona y sabes, como ese que hemos leído, esa anécdota que hemos leído, donde esta señora cristiana le decía a este joven: esta persona no es para ti. ¿Ok? Esta persona no es para ti, no es para que te cases con ella. Pero él quiso seguir la voluntad del caballo antes que la voluntad de Dios. Entonces, va a haber momentos en que Dios no diga eso, no, y va a tener sufrimiento nosotros cuando tomamos la decisión de dejarlo, de decir: ok, Señor, no lo voy a hacer, no voy a continuar con esto. Y Dios nos va a guiar. ¿Saben qué? Dios es soberano sobre todo lo creado, sobre toda su creación. Vamos a leer Mateo 10:29. ¿Qué dice? Mateo 10:29 dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. No es que un cuarto de una habitación, sino es una cantidad de dinero muy pequeña. Acá dice: no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Es decir, van a morir o van a vivir. Ninguno de estos pajaritos que cuestan tanto, unos céntimos, caerá a tierra, morirá o tendrá un fin sin que Dios lo permita. Es su voluntad. No dice el Señor hará que ninguno de estos pajaritos muera, todos vivirán. No dice eso. Dice:
Ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Hay otros que dicen, ningún cabello, no hay, ni siquiera un cabello de nuestra cabeza cae sin que Dios sepa eso. Me puedo quedar calvo y no decir, Señor, ¿acaso era tu voluntad que me quede calvo? Y quién sabe sí. Porque la Biblia dice, ni un cabello de tu cabeza caerá. O sea que me puedo quedar calvo. ¿Y era la voluntad de Dios? Sí. Perdí todo mi cabello. Ni una hoja, a veces hacemos romántico, ¿verdad? Ni un cabello de nosotros cae. Todos pensamos es que Dios siempre son cosas buenas. Dios quiere lo mejor para nosotros, no quiero que me malentiendas. Pero va a haber situaciones en la vida que van a hacernos sufrir, pero no porque estemos en pecado, sino porque estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces un árbol puede caer sus hojas, ¿no? Ni eso Dios sabe. Así es, Dios tiene el control de toda su creación. Puede ser que ese árbol se le caiga todas las hojas y después ya nunca más tenga hojas. Y ha sido la voluntad de Dios. Que me quede calvo, como les dije, igual. Entonces, a ver, no romanticemos, no hagamos todo. Si se cae un cabello de nosotros, entonces Dios tiene el cuidado de eso. O sea que nunca nos va a pasar nada. No. Simplemente es que Dios sabe lo que va a pasar y Él es soberano en su voluntad. Su voluntad es soberana sobre mis pensamientos, sobre mis deseos, sobre todo. No es lo que yo quiera para que Dios actúe, sino simplemente Dios actúa porque su voluntad es soberana. Jesús murió en la cruz por nosotros. Jesús dijo, Señor, si es posible, pasa de mí este sufrimiento. Pero hágase tu voluntad, porque primeramente está la voluntad de Dios sobre todas las cosas. Y Dios no dijo, está bien, hijito, vamos a ver qué otra cosa hacemos. No, Jesús cumplió en obediencia, fue a la cruz y murió por nosotros. Y se cumplió lo dicho en la palabra de Dios, en los antiguos escritos también. La voluntad soberana de Dios no puede ser quebrantada. Siempre se cumple, lo quieras o no lo quieras. No habrá forma de cambiarla. Lo repito una vez más, la voluntad soberana de Dios no puede ser quebrantada. Siempre se cumple, lo quieras o no. No habrá forma de cambiarla. Quiero leer Daniel 4:35. El libro de Daniel 4:35 dice, miren, escuchen bien, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Eso me incluye a mí, le incluye a mi esposa, a Sindel, a Franklin, a Peter. O sea, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él, con Dios. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Entiendes? Él es soberano. Nadie se puede comparar a Él. Él hace lo que quiere, dice aquí, entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie va a decirle, Señor, ¿por qué haces esto? Y Dios, sí tienes razón, ¿verdad? Ay, lo siento. No, Él es soberano. Si uno siendo papá dice, eso no se hace, y así tu hijo te diga, ¿por qué, papá? Porque es mi voluntad, es mi casa, estás bajo mi techo y cuando salgas de mi techo podrás hacer tu voluntad. Entonces, ¿por qué vamos delante de Dios y le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué es mi voluntad de ir al Señor y mi voluntad es soberana y no tengo por qué explicártela? Si en lo humano a nuestros hijos, bueno, yo no tengo, pero he escuchado, le dicen, es porque es mi voluntad y no sales hoy. Pero papá, esto. No sales, es la voluntad del Padre en la casa. Y a veces vamos delante de Dios y le queremos recriminar. ¿Por qué? Cuando Dios es soberano sobre todo y sobre todas las cosas. Qué interesante, hermanos. Esta es la voluntad soberana de Dios, que no podemos decirle, no lo hagas. Es soberano, es soberano. Pero también está la voluntad revelada de Dios, la voluntad escrita en su palabra.
revelada por Él. ¿Qué dice? Vamos a entrar a este punto. El otro significado de la voluntad de Dios en la Biblia se refiere a lo que llamamos sus mandamientos, lo que está escrito en la palabra de Dios. La voluntad de Dios es lo que Él nos manda a hacer. Esa es la voluntad de Dios, que nosotros podemos desobedecer y dejar de hacer. La otra voluntad simplemente se va a cumplir. La voluntad soberana de Dios se va a hacer. Esta voluntad revelada en su palabra de Dios es la cual nosotros podemos dejar de hacer o hacerla. Interesante, ¿verdad? Entonces, y está escrita en su palabra. En cambio, como he dicho, la voluntad de Dios soberana no está decretado por Dios. Nada lo va a cambiar. Es algo que se va a cumplir. Creamos en ella o no, la voluntad soberana va a cumplirse. Pero la voluntad revelada de Dios es algo que nosotros podemos decidir cumplirla o no cumplirla. Interesante. Y vamos a ver, es posible que fallemos y no cumplamos la voluntad de Dios cuando no cumplimos sus mandatos que están escritas en su palabra. Y eso lo podemos ver cada día. Y leamos Mateo 7:21, por favor. San Mateo 7:21. ¿Qué dice? Escuchen, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta? Voy a volver a leerlo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, gozará de lo que es el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Acá está poniendo el que hace la voluntad. Ya hay acá decisión. Cuando te dice la Biblia, el que hace, quiere decir que yo puedo dejar de hacerla. Jesús fue a la cruz y murió, y Jesús no pudo decidir hacerlo o no. Era la voluntad de Dios soberana. Pero acá cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo el que hace la voluntad de Dios. Entonces dices, ¿entonces puedo dejar de hacerla? Sí, su voluntad está escrita en la palabra de Dios. Su voluntad está escrita ahí. Su voluntad revelada. Es claro lo que nos dice el maestro aquí. No todos hacen la voluntad de Dios. No todo el que dice Señor, Señor, ¿verdad? Eso es claro. De esos hay muchos. De esos que dicen Señor, hay un montón que hablan, que se llenan la boca de decirle Señor, Padre, oh Dios, estamos levantando las manos. Hay muchos y que no cumplen la voluntad de Dios. Que no cumplimos. Pues también podemos decirlo así, porque nadie es perfecto. No voy a decir yo he leído desde Génesis hasta Apocalipsis todo y cumplo exactamente todo lo que dice Dios y no fallo nunca. Es mentira. No es verdad. Entonces, es claro que hay muchos que no cumplen la voluntad de Dios. Y más arriba de esto, encontramos que es claro que el maestro nos dice, por sus frutos los van a conocer. O sea, antes de que nos diga esto de el que hace la voluntad de Dios, ese gozará del reino de Dios, dice, a estas personas las vas a conocer no por lo que hablen, sino por sus frutos, por cómo actúan, por cómo se comportan, por cómo son con los demás, por sus frutos, no por lo que hablan. Eso dice. Veamos algunos ejemplos de cómo hacer la voluntad de Dios. Simple y sencillo. ¿Ok? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, escuchen, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Una vez más, la voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. ¿Sí? Aquí es así, está escrito como para niño, ¿verdad? Como para primaria, como dicen algunos. ¿Sí? Aquí su palabra es específica. Es específica. Si no nos alejamos de los pecados sexuales, simplemente
estamos yendo contra la voluntad de Dios. Es sencillo. Cuando tú quieras decir, Señor, estoy haciendo tu voluntad, ¿estás cumpliendo esto? Ay, Señor, es que hay un problema ahí. Ok, no estás haciendo mi voluntad. Ahí está, su voluntad está escrita en su palabra. No necesitamos una bola mágica para decir, oh Dios, ¿qué me espera el futuro? No, su voluntad está escrita en su palabra. Vamos a leer otro más. Primera de Tesalonicenses 5:18. Primera de Tesalonicenses 5:18 dicen: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Miren, sean agradecidos en qué dice, en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios que para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, si siempre andamos quejándonos de todo lo que nos pasa, no estamos cumpliendo su voluntad. Así que no dice que seas agradecido cuando te pase algo bueno. Ay, me pasó algo bonito, tal cosa, y decir, gracias Dios, porque me pasó algo bueno. No dice acá, si sea agradecido cuando todo te vaya bien. No, dice, sea agradecido en toda circunstancia. ¿Sí? Por lo bueno que te pase. Acá dice en toda circunstancia. Y a la verdad hay muchas personas que hasta cuando le pasa algo bueno no son agradecidos, ¿verdad? Esas personas que hasta cuando pasan algo bueno le pasa, tratan de encontrarle tres pies al gato, como dicen. Ah, pero debe ser por eso, de repente algo te quieren meter ahí. Pasa, ¿no? A la verdad hay hermanos que hasta cuando les pasa algo bueno no son agradecidos y tratan de encontrar la sinrazón a todo. ¿Alguna vez has topado con esas personas que tú sabes que le está pasando algo bueno, pero esta persona dice, ay, pero seguro es por esta cosa? Y ni siquiera cuando algo bueno les pasa son agradecidos y después dicen, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero la Biblia dice, sea agradecido en toda circunstancia. Y si tú no eres agradecido en toda circunstancia, hermano, déjame decirte esta mañana, simplemente no estás haciendo la voluntad de Dios. Así de sencillo. No lo estás haciendo. No lo estamos haciendo, sino estamos siendo agradecidos con Dios. Y quiero que leamos Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Sí? Para que vamos a leer esta parte. Dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Entonces, sabiendo cuál es la voluntad soberana de Dios y cuál es la voluntad revelada en su palabra de Dios, tú ya sabes, la voluntad soberana de Dios es algo que a veces ni siquiera le vamos a encontrar un sentido. Va a haber momentos en tu vida que tú vas a sufrir circunstancias en que tú vas a decir, Señor, ¿por qué? Y Dios nunca te va a decir el por qué, porque es su soberana voluntad. Y si Dios quiere te lo revela y si no, no. Y no tenemos que andar con una bola mágica, Señor, ¿será tu voluntad? No. Pero hay una voluntad que está revelada en su palabra, que el Señor nos dice, ¿quieres ser parte de mi reino? Haz mi voluntad. Simple y llanamente así. ¿Quieres hacer mi voluntad? Sea agradecido. Así de sencillo. Entonces, amado hermano, estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios? ¿Estamos dispuestos a hacer su voluntad? Es interesante aquí la palabra adaptéis. Interesante. Se traduce del griego susgematizo. Es difícil, ¿verdad? Susgematizo. Que también significa configurar. Wow. Lo entendemos bien cuando hablamos de aplicaciones o computadoras. A veces acá cuando queremos tener cosas acá y usar, no se puede. No sirve, decimos. Y lo entendemos bien cuando hablamos de eso, ¿verdad? O dispositivos que no funcionan cuando no están, ¿qué? Configurados. ¿Qué nos dicen? Es que falta configurar. Oye, no sirve esto en mi celular o en mi computadora. Es que tienes que configurarlo. En tal tú lo enchufas y funciona perfectamente, pero en estos, ¿cómo se llama? Sistemas operativos necesitas configurar.
No está configurado. Acá dice, y no os configuréis, se puede también traducir así, y no os configuréis a este mundo. Excelente palabra, que obviamente aquí lo traducen como no te adaptes, ¿sí? Y lo entendemos bien cuando hablamos de eso. Entonces, no va a funcionar cuando no está configurado a un sistema específico. Muchos estamos configurados cada día más y más a este mundo. Muchos nos configuramos más al mundo que a Dios. ¿Y saben qué? Solo podemos configurar nuestras vidas a Dios a través de su palabra. Cuando tú dices, Señor, no te entiendo, no estoy entendiendo, estás desconfigurado. Tienes que configurar. ¿Y cómo me configuro? Haciendo mi voluntad a través de mi palabra. Así te configuras. ¿Así era Dios? Sí, no hay otra. No te puedes configurar a mí si no sigues mis preceptos, si no sigues mis mandamientos. Estás desconfigurado. Estás configurado para que funciones en el mundo, pero no para el reino de Dios. De repente nosotros decimos, Señor, no funciono. Sí, es que estás configurado para otra cosa. Configúrate para mí. Y aquí está mi palabra. ¿Estás dispuesto a configurarte para que funciones en el reino de Dios? Eso es lo que Dios nos dice esta mañana. La voluntad de Dios, hermanos, para nuestras vidas está escrita en su palabra. Esa es su voluntad revelada. Muchos quieren conocer la voluntad soberana de Dios. Hay muchas personas que incluso usan números. Este año el número nos guiará el número. Cristianos, no estoy hablando de chamán y de brujos. Cristianos que dicen, el número para la iglesia este año es tal número. El Señor se moverá de tal forma. Queriendo ver cómo será el futuro, como si fuéramos Walter Mercado, cosas así. Y no, simplemente tenemos que seguir la voluntad de Dios en su palabra. Está escrita, ¿sí? A veces queremos conocer esa voluntad soberana de Dios, pero eso le pertenece a Dios y únicamente a Él. Y Dios no tiene la intención de que conozcamos de su voluntad soberana, ¿sabes? Dios no es que Dios tenga la intención de revelarte su voluntad soberana. Ya tiene una voluntad revelada en su palabra y te dice, cumple mi voluntad. ¿O alguno de ustedes sabe cuándo Dios va a venir? ¿Sabemos el día? ¿Sabemos la hora? Nadie, porque es su voluntad soberana y Dios no tiene, voy a usar un término no tan bonito, a Dios no le da la gana de decírtelo. ¿Te imaginas si fuera? ¿Cuántos saldría? Ahora, ¿cuántos hay de que ya han dicho, ¿no? que ya está el fin del mundo cerca y después cambian la fecha? Porque Dios no se le ha placido decirlo. Y vamos a leer Hechos 1:7. Hechos 1:7, ¿qué dice? Él les contestó, Jesús, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Porque le preguntan, Jesús, ¿cuándo será que tenga que venir tu reino y todo eso, ¿no? a reinar y todo eso? Eso le corresponde al Padre, es su autoridad para fijar esas fechas y tiempos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. Y a veces nos desgallotamos, ¿cuándo será? Y el número esto, y este es el año, y el Señor. Cuando a veces buscamos esas cosas como querer buscar el futuro, ¿no? Casi igual. Cuando su voluntad es hacer lo que dice sus preceptos y sus mandamientos. Y dejamos eso de lado. No nos pertenece a nosotros esa voluntad soberana de Dios, mas sí nos pertenece su voluntad revelada en su palabra. ¡Qué extraordinario! Podemos hacer su voluntad cumpliendo simplemente lo que está en la palabra de Dios. Y en Deuteronomio 29:29 dice, el Señor nuestro Dios tiene secretos, escuchen, que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ello. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones de lo que está escrito en la palabra de Dios. Es decir, Dios te dice, no tengo una voluntad soberana, yo no te voy a pedir cuentas de eso, pero sí te voy a pedir cuentas de esta voluntad revelada en mi palabra, que tú tienes que cuidar, que tú y tus hijos la sigan. Somos responsables. ¡Wow! Por siempre de todo lo que se nos ha revelado a través de su palabra. Es extraordinario.
Somos responsables de hacer la voluntad de Dios. Dios no nos tiene que empujar o algo por el estilo. Simplemente tenemos que sí pedirle que Él nos guíe. Entonces, cuando leemos Romanos 12:2, leemos para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Han leído, al principio hemos leído este texto, ¿no? Lo voy a volver a leer. Está muy arriba de mí esto. Ahora vamos acá, ya lo encontré. En Romanos 12:2, ¿qué dice? Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ahora voy abajo. Entonces, no, ya lo encontré acá. Me había ido un poco más abajo. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, cuando leemos Romanos 12:2, que nosotros tenemos que verificar cuál es la voluntad de Dios. Nos habla de la voluntad revelada de Dios. Cuando acá nos hablan en Romanos de verificar, no nos está diciendo de cuál será el futuro. No, nos habla de verificar en su palabra revelada cuál es su voluntad. Y mediante ella vamos a renovar nuestras mentes y vamos a aprender qué podemos hacer, cómo debemos conducirnos en la vida. Así que para renovar nuestra mente tenemos que meditar en su palabra. Solamente así podemos renovar nuestra mente, estudiándola, pidiendo la guía del Espíritu Santo y teniendo tiempos de intimidad con Dios, buscando a Dios en adoración. Es la única forma en que nosotros vamos a verificar y vamos a renovar nuestra mente y vamos a configurarnos para ser insertados en el reino de Dios, para que funcionemos en su reino. Entonces, debemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y eso hará que se produzcan cambios en nosotros y en nuestro entorno. Entonces la palabra de Dios va a hacer cambios profundos en nosotros, tan profundos que cada impulso que tengamos, impulsos no premeditados, van a ser guiados por Dios. ¡Qué excelente! ¿Cuántos de nosotros tenemos algunos impulsos, miradas raras, cosas que cuando tú reacciones, que alguien dice algo y tú o palabras que se te salen y hieres a personas? La palabra de Dios, cuando nosotros nos introducimos, buscamos de Dios, buscamos su voluntad, esos impulsos en los cuales tú no estás pensando en hacer, porque ahorita vamos a leer ese texto, simplemente van a aflorar porque tú estás lleno de la palabra de Dios y ya va a desaparecer esa mirada de inquisición, esa palabra fría va a desaparecer, porque ya no vas a ser tú obrando simplemente, sino el Espíritu Santo de Dios obrando a través de tu vida. Eso es interesante. Vamos a leer Mateo 12:35, ¿sí? Y dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Wow. O sea, amados hermanos, que cuando nos llenamos de Dios, cuando cumplimos su voluntad, cuando estamos tratando de estudiar más de Él, va a haber un tesoro bueno en nosotros. Y todo lo que brote de nosotros va a ser cosas buenas. Ya no va a haber ese grito al hijo en tu casa: no sirves para nada. Ya no va a haber esa palabra fría para tu esposa: ¿por qué me casé contigo? Ya no, porque tu interior va a estar lleno de las cosas de Dios. Va a haber un buen tesoro y lo que brote va a ser amor, va a ser: te amo, esposa, vamos a hacerlo juntos, hijo. Va a haber reacciones distintas. Tu interior va a cambiar. Amados hermanos, Dios nos llama a que hagamos su voluntad y no nuestra voluntad. Wow. A mí, cuando yo estaba haciendo ese tema, amados hermanos, chocó tanto mi vida, impresionó tanto mi vida, que dije: Señor, me falta tanto para hacer tu voluntad. En tantas cosas que fallo, Dios, tantas miradas que doy, tantas respuestas que doy a mi esposa a veces, que brota de un corazón que falta mucho llenar por ti.
Entonces, hermanos, toma la decisión hoy en tu vida de cambiar, no de decir, Señor, cámbiame, oren por mí. Simplemente decirle, Señor, guíame. Voy a estudiar tu palabra y ten tiempos con Él. Y Dios es fiel y va a cambiar tu vida. Amén. Y quiero terminar, amados hermanos, no nos cansemos de hacer su voluntad, de cumplir su palabra, de cumplir su voluntad que ya nos ha sido revelada a través de su palabra. Entendamos que la voluntad soberana le pertenece a Él. Hoy hablaba con mi esposa y le decía, amor, quizá haya cosas que no entienda yo en nuestras vidas. Yo con mi esposa nos morimos por tener un hijo. Y yo le digo, amor, pero quizá no lo sé. No sé cuál será la voluntad de Dios para eso. Y no quiero pasármela estando, ay, ¿cuál será? Simplemente, Señor, yo voy a cumplir tu voluntad revelada aquí en la palabra de Dios. Y voy a hacer como dijo el maestro, que se haga tu voluntad y no la mía. Y sí, comenzamos a llorar ahí todo, pero es la voluntad soberana de Dios. Y cuando nosotros entendemos que hay cosas de que simplemente Dios quizá nos va a decir cuando estamos ahí en el reino de Dios arriba con Él, y nos va a decir, lo hice por esto, hijo. Porque la palabra dice, y enjugará las lágrimas. Y quizá estemos, Señor, ¿por qué? Por esto. Va a haber cosas que no entendamos, amados hermanos. Y yo no te voy a pedir, no te rompas la cabeza queriendo entender el por qué, sin antes conocer su voluntad revelada en la palabra de Dios. A veces nos desgallotamos diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? Y la Biblia, su palabra, por allá. Entonces, debemos de saber que su voluntad soberana le pertenece a Él. No es nuestra voluntad, es su voluntad. Nuestro deseo puede ser algo que no esté dentro de la voluntad soberana de Dios. Así es, nuestro deseo puede ser algo que no esté dentro de la voluntad soberana de Dios. Y quizá Dios nos responda como al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Así es sencillo. Señor, tantas veces le he pedido que saque este aguijón de mí. ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. No le dijo, ok, Pablito, vamos a ver. No, bástate mi gracia. El apóstol Pablo, bástate mi gracia. Y hoy en la mañana el Señor a mí y a mi esposa nos dijo, bástate mi gracia. A mí me dijo, cuando hacía esto, bástate mi gracia. Wow. Bástate mi gracia. Quizá esta mañana el Señor también te diga, bástate mi gracia. Estuvo en la voluntad de Dios sanar al cojo de la puerta la hermosa que tenía más de 40 años postrado. ¿Tú qué crees? ¿Estaba dentro de su voluntad hacerlo? Sí. Dice la palabra de Dios que 40 años estuvo este cojo ahí en la puerta hermosa. ¿Tú crees que Jesús no lo vio? ¿Tú crees que Jesús no pasaba por la puerta hermosa de Jerusalén y miró a ese cojo que estaba ahí 40 años postrado? ¿Crees que no? Porque era el cojo de la puerta hermosa, era conocido. ¿Por qué no lo sanó? ¿Por qué en ese momento Jesús no se acercó al cojo de la puerta hermosa y dijo, levántate y anda, como hizo Pedro con Juan? ¿Por qué Jesús no lo hizo en ese momento que 40 años estuvo sentado? Jesús lo tuvo que conocer, tuvo que haber pasado por al lado de ese cojo, quizás hasta le pidió algo. ¿Y por qué Jesús no le dijo levántate y anda? ¿Por qué? ¿Cuántas veces Jesús habrá pasado por su lado? Pero no lo sanó, porque no era el tiempo. Si estaba en su voluntad, sí estaba en su voluntad sanarlo, sabemos que sí, porque lo sanaron. Sí estaba en su voluntad sanarlo. Pero el Señor tenía destinado otro día, otro momento, otros personajes, y usaría ese tiempo para traer a su reino más de 5,000 personas. No nos desesperemos por saber su voluntad soberana. Preocupémonos por cumplir su voluntad ya decretada en su palabra. Y esperemos en Él. Y Él hará como le plazca, en su tiempo, en su momento, a su hora, con los que Él quiera, como Él quiera, donde Él quiera. Amén. Así que, amados hermanos, yo espero que el Señor te haya hablado hoy como a mí me habló. Haz su voluntad. Que se haga, Señor, tu voluntad y no la mía. Amén. Vamos a orar.
Señor Jesús, Padre Celestial, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias, Dios, porque yo creo que reconfortas nuestras vidas y nos haces mirar al cielo y decir, como dijo tu Hijo, como dijo el Maestro: Señor, tan difícil es este tiempo. Si es posible que pase, pero que se haga tu voluntad. Va a haber momentos en que vamos a decir: Señor, no aguanto esto, Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Quizá vamos a ver tantas personas como este cojo que no sanan en el tiempo que tienen que ser sanados, porque Dios tiene otro plan. Pero no nos desesperemos ¿por qué? ¿Por qué no lo hiciste? Simplemente porque la voluntad de Dios es soberana y debemos de cumplir su voluntad que está escrita en la palabra de Dios. Y Dios hará que nuestro interior se llene de tesoros y que podamos estar tan seguros como el Maestro de levantar nuestras manos y decir: Señor, que se haga tu voluntad. No es fácil, pero vamos a tener las fuerzas desde lo alto para poder decirle: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias, hermano, gracias por unirte a nosotros esta mañana. Es un gozo de verdad poder compartir contigo este tiempo. Gracias. Te pido, amados hermanos, por favor, que no te separes. Viene Zona Kids. Después, el próximo domingo tenemos cena. Tenemos la cena. Es un precioso tiempo en el cual tú puedes pasarla con nosotros y con el Señor. Así que prepárate para el domingo que viene celebrar juntos la cena del Señor. Va a ser un tiempo precioso, yo lo sé. Y gracias, hermano. Yo te pido, por favor, que sigas apoyando el ministerio de esta iglesia. Sigas apoyando a Emmanuel con tus diezmos, con tus ofrendas. Estamos haciendo cosas para que la iglesia avance, para que sigamos adelante. Así que, amado hermano, no dejes de ofrendar, no dejes de diezmar. En medio de la necesidad, Dios hará cosas tremendas. Amén. Así que, adelante, amado hermano. Seguimos adelante. Dios te bendiga y gracias por escucharnos esta mañana. Nos vemos.